Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Bienvenidos a Mina a la Carta y nos acompañan esta noche Daisy Hume, estudiante secundaria y miembro de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay. Álvaro Martínez, de la Red contra toda forma de discriminación. Liz Guillén, estudiante universitaria, miembro de la Facultad de Arquitectura de la UNA. Y Lucas Zárate, estudiante secundario del Cristo Rey. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Bueno, yo también tengo que aplaudir, por favor, tres hurras. Bueno, sensacional la mesa de hoy por el Día de la Juventud, que en realidad fue el lunes. El lunes fue, el lunes. Hoy estamos con los jóvenes que, por suerte, esta es una primavera diferente, fue un Día de la Juventud diferente, porque los jóvenes estaban en la calle, organizándose, luchando por sus intereses, así que realmente podemos decir que la juventud está de fiesta. Bueno, antes les quiero decir que, como siempre, me viste Tinola Borbón. Si quieren hablar con Tinola, pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook, ya saben, Tinola Borbón S.A. Bueno, el imperio de la belleza, obviamente, Joseph, me maquillan, me peinan, todo, me miman. Ya saben que hay un Joseph prácticamente en cada barrio y en cada ciudad. Casa Central, de todas maneras, queda en la avenida Fernando de la Mora, 2500 y todo al costado de la terminal de ómnibus, realmente todo un imperio de la belleza. Bueno, y estoy maquillada siempre con los productos de Revlon. En este caso, Revlon nos presenta su nueva colección Ultra HD, que es la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick. Tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición. Disponibles en 20 tonos, como les decía, de alta definición. Encontrar tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Y hoy tengo orquídea negra, acá está, preciosa, mi gargantilla y los aritos. Orquídea negra, ya sabes que nace con la idea de marcar diferencia. Ahí está la tienda, miren lo que es preciosa, carteras, todo lo que son accesorios, diseños únicos y exclusivos para toda ocasión. Y también online pueden comprar, que no es lo mismo que lo que está en la tienda. Entren en www.onegra.com.pi y puedes hacer tus compras vía internet. Y la tienda, que realmente recomiendo que vayas, vas a enloquecer la cantidad de cosas que hay, queda en Charles de Gaulle 607, casi Pacheco. Charles de Gaulle en la calle ahí al costado del Mariscal López. Casi Pacheco, eso sí. 0981 57 1703. De lunes a sábado, de 9 a 20. Encontrá en Facebook e Instagram como Tienda Orquídea Negra. Y online, ya sabes, www.onegra.com.pi. Hay el menú de hoy, riquísimo como siempre. El menú fue preparado especialmente para esta mesa por Trattoria Tony. Ñoquis con tiras de lomo y rúcula. Delicioso. Trattoria Tony, ya sabes, quedan del Maestro
722, casi General Garay. El teléfono para hacer sus reservas, acá está, 021-610-678, 021-610-678. Bueno, yo acá, ¿verdad? Vamos a hacer, así como nos pueden hacer también la protesta, nos pueden incluir aire acondicionado para Mina, ¿verdad? Puede ser, porque en serio, qué calor que tengo. Vamos a pedirle, por favor, que nos pongan un aire más, ¿eh? Porque en estos días de verano vamos a morir, acá vamos a infartar. Bueno, qué mesa más maravillosa. Realmente, yo les cuento que primero soy feliz porque los jóvenes están organizándose en la calle, y en segundo lugar, no tan feliz porque me doy cuenta que estoy muy vieja, porque en serio, yo siempre cuento esta anécdota que mi mamá y todos, a lo mejor los padres de ustedes también dicen, no, en mi época era impresionante, la juventud luchaba, salía a las calles, uy, los jóvenes, no sé, no hacen nada, famoso comentario de vieja, digamos, ¿verdad? Bueno, y yo decía, no, en mi época luchábamos contra la dictadura, poníamos el pecho, regábamos la vida. Y hoy los jóvenes están en la pavada, famoso comentario de vieja, ¿verdad? Pero me cerraron la boca porque en serio, qué maravilla, varias veces en realidad nos han cerrado la boca, que no solamente los jóvenes de antes, durante la época de la dictadura, luchamos por una causa obviamente justa, sino que también lo han hecho ustedes, los jóvenes, aunque no ustedes precisamente, por ejemplo, en el Marzo Paraguayo, y han muerto jóvenes todos, ¿verdad? Y ahora vuelven a salir a la calle también con consignas muy justas y necesarias, ¿verdad? Así es que realmente los jóvenes cuando tienen que salir, salen. Y si bien la libertad, a lo que yo digo, bueno, lo que pasa es que antes había una causa muy importante, la libertad, que es más importante en la vida que la libertad, digamos, ahora aparte de la vida misma. Poder expresarse, poder organizarse, poder... antes no podíamos expresar ni nuestro pensamiento. Entonces había una causa muy fuerte, donde nos uníamos todos de diferentes colores contra la dictadura, ¿verdad? Pero yo digo, bueno, pero hoy también hay una causa hay muchas causas, pero hay una en particular muy importante, que es la inequidad, las diferencias, ¿verdad? En términos de posibilidades, ¿verdad? La pobreza extrema. Y esto conlleva todo el tema, una mala educación, una falta de posibilidades y alternativas para todo. Entonces digo, qué bueno que hayan agarrado una consigna, en este caso más en el campo de la educación, digamos, sí. Se movilizan, pero de verdad una consigna que digo yo que nos hace falta y que es tan o igual de importante como la libertad, es que no hayan tantas diferencias sociales, ¿verdad? Que no se tenga el derecho de estudiar, que no se tenga el derecho al trabajo, que no se tenga el derecho a alimentarse, a vestirse, a tener una vivienda digna, o sea, esos extremos están muy mal. Entonces es una consigna tan vigente, la de luchar por las desigualdades, sobre todo para que haya un poco más de justicia social en nuestro país. Y la educación es parte de eso, sin lugar a dudas. Bueno, a ver, primero yo quiero rendir un homenaje a Álvaro, en serio. Pueden comer, mientras tanto se come igual, no es de plástico. Pero ¿por qué Álvaro? Yo quiero que sepan que así como Álvaro habrá sido muy importante para sus padres, sus parientes, para Teletón, porque estuvo después, no, vamos a hablar, que nos cuente Álvaro mismo sobre su vida. Una vez yo le había invitado a Álvaro, ¿vos te acordás que una vez te invité cuando yo estaba en Telefuturo? En Telefuturo, sí. Y era Teletón, entonces le invité, y también era una cena, digamos, ¿verdad? Y realmente, con el espíritu que Álvaro se fue, se mataba de risa, él mismo hacía bromas sobre su situación, ¿verdad? Que te acuerdas que te resbalabas en la mesa. Claro. Y que en un momento dado dijo, cuidado que yo en cualquier momento desaparezco del programa, ¿verdad? Y nos matábamos de risa todos. O sea, tomar, digamos, la vida justamente con alegría, con humor, ¿verdad? Con optimismo, independientemente a las circunstancias, eso te supera, ¿verdad? Claro. Y te hace ocupar un lugar siempre privilegiado en la vida, es honrar la vida, ¿verdad? Independientemente de qué lugar estés, sea zapatero, obrero, médico, con algún tipo de imposibilidades. Lo importante es la actitud ante la vida, porque vos podés tener todo en términos de económicos, de belleza, de todo. Pero si tenés una actitud de no honrar la vida y no amar la vida, sos una infeliz igual o un infeliz. Y Álvaro es lo contrario a todo eso, es un hombre realmente un ejemplo de vida. Bueno, contame, Álvaro, vos, tu situación, digamos, de salud. A ver, ¿qué es lo que te pasó? Por eso, digamos, dependés de una silla de rueda y todo esto. A ver, ¿qué es lo que te sucedió? Bueno, buenas noches a todos y todas.
Gracias por invitarme otra vez y correr el riesgo de que desaparezca bajo la mesa otra vez. Bueno, hoy mi situación concreta, digamos, es una discapacidad congénita Sí. que ya viene de nacimiento. Ujú. Pero o sea, lo que me trae hoy en esta mesa es hablar de la discriminación. Ujú. Justamente hoy vivimos en una sociedad que parece anclada en esas diferencias, esos extremos de los que hablabas, Mina. Sí. Y lo que queremos hacer desde la Red contra toda forma de discriminación es que el Estado se haga cargo Ujú. de eso como una cuestión de derechos humanos, Así es. que es una responsabilidad del Estado. Y hoy, una persona que es discriminada por cualquier situación, sí. idioma, las mujeres, por ejemplo, Sí. que hoy ganan el 70% menos que el hombre por el mismo trabajo. Ujú. Es una situación urgente y que sigue sucediendo, son Así cosas es. cotidianas. Entonces, lo que yo traigo es Una lucha, digamos que, porque justamente la organización, el nombre lo dice todo, digamos, que es una red Red contra toda forma. toda forma de discriminación. Sí, somos 25 organizaciones que trabajamos con distintas poblaciones Sí. que han sido históricamente discriminadas, como la población joven, ¿verdad? Que está exigiendo una educación integral de la sexualidad, las personas con discapacidad, las personas trans, la población LGBTI. Sí. O sea, y lo que queremos hacer es traer al diálogo ciudadano la ley contra toda forma de discriminación. Que vos, tengo entendido, Álvaro, formaste parte de la redacción de la ley también, ¿verdad? Hay un proyecto que está en estudio, ¿no? Exactamente, participé Sí, en distintos momentos de la redacción del del proyecto y es la ley que, no sé si todas y todas se acuerdan, fue rechazado el año pasado, en noviembre del año pasado, Sí. fue rechazado en senadores con un debate lamentable realmente de parte del... ¿Y ahora dónde está? Y la ahora ley? estamos trabajando como en dos sintonías, ¿verdad? Ajá. Estamos comunicando en toda la población Sí. de que es una ley Necesaria. para las mayorías, Sí. porque generalmente cuando se habla de discriminación se quiere concentrar en determinadas poblaciones, Claro. pero esta es una ley para todas las personas, Personas discriminadas. para que las personas puedan, porque hoy si alguien es discriminado, no tiene a quién recurrir, Claro, claro. te quedas solo, no tenés a quién hacer la denuncia. Ujú. Y entonces, si no hay denuncia, el Estado no se hace cargo y te invisibiliza. Exacto. Bueno, realmente qué importante todo esto e incluir en esta consigna. Vamos a seguir ahondando en el tema. Digo, qué importante que esté Álvaro aquí, ¿verdad? Y que veamos, por ejemplo, la situación de que el Congreso haya rechazado esa ley. O sea, senadores, tendríamos que interesarnos todos, de verdad, porque es contra todo tipo de discriminación, ¿verdad? Interesarnos a ver por qué se rechazó, si hay que hacer algún tipo de modificación, pero lo que sí es importante es que la ley exista, digamos, ¿verdad? Quiero ir al tema de ahora, de estos días, de esta lucha, a ver cómo surge todo esto, porque en el Cristo Rey empieza a gestarse esta movilización, si bien es cierto que, por ejemplo, Daisy después nos cuenta, lleva obviamente hay una larga lucha estudiantil. Justamente hablábamos con Camilo Suárez, que imagínate, hoy él ya tiene creo que 40, no me acuerdo. Sí, 40. Y desde los 14, imagínate hace cuánto que empezaron con el boleto estudiantil y todo esto, una larguísima lucha. Pero ahora que nuevamente, digamos, como que resurge
O sea, por lo menos con mucha fuerza. ¿Cómo fue que surgió estas marchas? ¿Cómo surgieron? Buenas noches, Mina, acá los compañeros. Y sí, como vos estás diciendo, es una lucha histórica, no solamente por parte de la UNEPI, sino también por FENAES, otra organización que en su momento también estuvo luchando por eso. Y siguen luchando día tras día, ¿verdad? Y yo creo que realmente estaban solos en el sentido de que sí, sus compañeros de demás colegios públicos los apoyaban y por parte del sector privado era, bueno, existe la lucha y bueno, que sigan luchando hasta el día que consigan, ¿verdad? Se notaba como una apatía, una indiferencia. Si conseguían o no conseguían, no te afectaba a vos del sector privado, entre comillas, ¿verdad? O eso pensabas, ¿verdad? Que no te afectaba, pero al fin y al cabo estamos todos relacionados. Bueno, ¿cómo concretamente surge la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados? Surge en respuesta a que, como bien estábamos comentando, ya es conocido por todos, el Colegio Cristo Rey, al igual que ojalá en otros colegios hagan, que es una experiencia de inserción. No acá en Asunción, sino en el interior. Adentrarte, compartir con las familias, compartir con los compañeros, interiorizarte, ver la forma de que vos realmente vivas esa experiencia, porque no sirve nada decir, ay, Shenyaranga, él pasa eso, yo no paso eso. No es ese el objetivo. El objetivo es que vos puedas hacer algo al respecto después de eso. Y siempre quedaba en eso, ¿verdad? El colegio te ofrecía, vos sentías que tenías que hacer algo, pero quedaba hasta ahí, en ese sentimiento, ¿verdad? Nunca había una respuesta aparte de eso. Y mientras tanto, los compañeros seguían luchando sin cansancio, y eso es algo que nosotros reconocemos y aplaudimos siempre. Y bueno, este año Fernando Corbalán, que lastimosamente no pudo compartir la mesa también, fue, entre comillas, el ideólogo por parte del sector privado que dice, bueno, ¿por qué no despertar conciencia nacional y decir, bueno, hay una posibilidad de unir al sector privado al sector público y que esa brecha deje de existir, que esa apatía cese, que esa indiferencia pare? Y bueno, parecía un sueño, algo utópico, no sé, uno no pensaría que podía llegarse a cabo. En su momento, claro que tuvimos las dudas necesarias, ¿verdad? Y bueno, como cualquier joven, nos sumamos porque era algo noble, era algo justo y hacía falta ahora. No era que nosotros queríamos llamar la atención y queríamos opacar la lucha del sector público, sino que necesariamente teníamos que unirnos todos. Acá ya no era una lucha de protagonismo. Acá ¿Y era cómo entonces? Porque a nivel de los colegios privados, ¿existen centros de estudiantes bastante o hay pocos, digamos? Por parte del sector privado. Sí. Existen los centros de estudiantes, ¿verdad? Pero el enfoque que se le da es diferente. En el sector público, nuestros compañeros usan sus centros de estudiantes para luchar constantemente, ¿verdad? Sí. Y eso se puede dar un cambio radical cuando uno mira el sector privado, cuando los centros de estudiantes, de cierta manera, se siguen enfocando en las luchas, pero un poco más de afuera, ¿verdad? Y nosotros estamos cambiando eso, nosotros estamos involucrándonos, estamos comprometiéndonos con los compañeros y decir, al fin y al cabo, todos somos paraguayos, somos ciudadanos, y bueno, ahora hay que unirnos. Y bueno, los 6 puntos por los que nosotros luchamos, que también son la lucha constante de las demás organizaciones, bueno, dijimos, bueno, no se podía hablar de calidad educativa cuando compañeros nuestros no recibían su kit escolar o lo recibían incompleto, cuando la capacitación docente actual no rendía cuentas. Y eso lo de la capacitación docente en realidad atañe efectivamente tanto al sector público como privado. Así mismo. La capacidad docente la verdad que deja mucho que desear los dos sectores. Hay que destacar también que la educación superior para los docentes es dentro del sector público. Claro, así es. Y no es bueno. Y entonces dijimos, aparte de todos esos temas que son importantes, habían otros, como era el almuerzo escolar, la merienda escolar, famoso se repartía de acuerdo al partido que se encontraba en tal municipio. Yo creo que había un interés partidario detrás de eso. Y bueno, dijimos, no, eso tenía que cesar. También la indiferencia respecto a la infraestructura. ¿Y por qué digo indiferencia? Porque sabiendo, el Estado sabiendo que existen colegios que se caen, uno dice, me lavo las manos, acá en Capital trabajo, y en el interior se siguen cayendo a pedazos. Y eso, no solamente en el interior, sino dentro mismo de la capital, se siguen cayendo a pedazos. Colegios históricos, colegios nacionales, colegios hermanos nuestros que están a 1 o 2 cuadras de cualquier institución, se caen a pedazos. Entonces, se unen, ¿de qué forma, Susana? Iba a decir, pues Susana, úmete con Daisy. Ustedes sí ya estaban organizados desde hace muchísimo tiempo. A ver, contanos. Sí, Vos sos del sector público, digamos. ¿En qué colegio estás? Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Cierto, perdón, sí. Yo soy del Colegio Nacional San Agustín, de la ciudad de Emboscada, del departamento de Cordillera. Y sí, justamente así como dijiste, la lucha empezó hace mucho tiempo. Nosotros, al menos con la organización,
estamos hace 2 años luchando por todo, por una educación democrática, pública, gratuita y de calidad. ¿En qué curso estás? Estoy en el tercero justamente, este año salgo del colegio, sí. Pero por sobre todo, aparte de una educación gratuita, integral, primero que nada, para una calidad educativa necesitamos democracia en los colegios, porque justamente la razón por la cual nosotros creemos que no hay calidad educativa es que no existe democracia. No existe realmente una unidad en la que los docentes, los directivos y los alumnos, junto con los padres, podamos trabajar y decidir realmente qué queremos y qué necesitamos para nuestra educación. Porque al menos nosotros como estudiantes, la principal barrera que encontramos siempre es la represión por parte de los directivos. Eso te iba a decir, cuando decís que no es la libertad, en el sentido... Porque hay problemas para organizarse en los colegios públicos. Sí, totalmente. De hecho, por más de que la dictadura ya no exista, hoy decimos que sigue existiendo aún en los colegios, que es donde existe la base para todo. No existe formalmente, pero las prácticas que son el sustento de ese modelo continúan. Exacto. Pasa también con los sindicatos, muchas veces. Sí, así que mismo. tardan en reconocerles y mientras tanto la patronal muchas veces los despide antes de tener reconocimiento. O sea, pero de verdad te juro que yo no me imaginé. Sí, en los colegios siguen habiendo prácticas autoritarias y la primera es la represión contra los centros de estudiantes. A nosotros no nos dejan organizarnos, no nos dejan expresar nuestra opinión y si es que nos escuchan solamente queda en eso, no nos dejan tomar decisiones y muchas veces no nos dejan ni hacer centros de estudiantes y más todavía en el interior del país. Nosotros siempre estamos denunciando en el ministerio todos los casos en los cuales los colegios no dejan que el centro de estudiantes trabaje y mucho menos dejan que se organice. Bueno, así que realmente como casi una doble, bueno, aparte, no sé ya qué tipo de doble, triple, quíntuple discriminación en sentido del interior, que ya es lo discriminado, ¿verdad? Y encima, digamos, público, ¿verdad? Entonces, digamos, es aún más difícil. Y en el caso de las universidades, digamos, el tema, porque antes en las universidades realmente había mucha lucha, mucho combate. Voy a hablar siempre como vieja, digamos. Hoy día digamos, resurgen mayores cantidades de centros de estudiantes y con estas características que dice Daisy, o los centros de estudiantes están más opacados y aplacados, o hay una diferencia en algunas facultades sí, en otras no. ¿Cómo está? A ver. Bueno, buenas noches Mina, buenas noches a todos los compañeros presentes y a la audiencia. Con respecto a eso, lo que pasa en el sector privado con los centros de estudiantes más que nada es que son copados por sectores partidizados. Muy pocos centros son independientes. ¿Esto es en el sector privado, universidad privada? No, en el sector nacional. Ah, nacional. En el sector privado también existen centros de estudiantes. Hay universidades privadas que también están luchando por sus derechos, porque tenemos que recordar una cosa. La educación, por más que sea en una universidad privada o en un colegio privado, no es un negocio, es un derecho. Por eso es que nosotros luchamos siempre por una educación pública, democrática, gratuita y de calidad, en el que no haya diferencias en calidad educativa teniendo en cuenta la parte económica de la persona. Ahora mismo son muchísimos jóvenes que están excluidos de la educación por cuestiones económicas. Somos un muy bajo porcentaje de la población. El 6% de la población juvenil está dentro de la Universidad Nacional, o sea, dentro de la universidad. La educación superior es fundamental para el crecimiento del país, porque es como que los alumnos salen del colegio y no tienen oportunidad de darle seguimiento a esa preparación educativa. Y lo que pasa en las universidades con el tema de los centros de estudiantes o las organizaciones gremiales de estudiantes es que quiere siempre ser manejado por los sectores partidarios, porque es ahí donde ellos encuentran fuerza, es desde ese punto en donde ellos quieren manejar la población estudiantil y lamentablemente muchos compañeros son cómplices de esa situación. Yo de eso después quiero hablar, luego de la pausa, con ustedes, sobre el tema partidario y el tema político, ahora como cosas diferentes, pero sobre todo en la universidad todavía más. A ver, ¿por qué les dejo picando porque yo entiendo que haya una animadversión sobre ciertas prácticas partidarias,
¿verdad? Entiendo perfectamente. Pero yo creo que la universidad debe ser al revés, el lugar donde se pueda discutir todo tipo de discusiones, que el colorado discuta lo suyo desde su partido, la posición de su partido, el liberal, el comunista, el independiente. O sea, yo creo que no tenemos que caer, digamos, en ciertas imposiciones que en términos culturales e ideológicos justamente quisieron imponer para que en la universidad no se hace política, que no se haga política. Es de doble filo eso, chicos, ¿verdad? Porque eso que no se haga política es justamente crear jóvenes totalmente, disculpen, pero apáticos, porque yo iba a decir otra palabra, pero está bien, más es apático, ¿verdad? Boludos, qué sé yo, lo que quieras, ¿verdad? Sí. Pero sinceramente es de doble filo eso, no caigan en la trampa, digamos, a mi entender, es mi posición. ¿A la política? No, claro que no a la política, claro. O no inclusive a la política partidaria, ¿por qué? O sea, cuando vos estás en la universidad ya sos casi un adulto, porque a partir de los 18 ya sos un adulto, digamos, ¿verdad? Un adulto joven, pero adulto al fin. Entonces vos tenés derecho a estar en el Partido Colorado, en el PLRA, en el Encuentro Nacional, en el P+, en el P-, en donde quieras, ¿verdad? Sí. Pero tenés derecho y a decir, sí, señor, soy del P+, sí, soy colorada, sí, soy liberal. Y que cada uno, digamos, pueda debatir democráticamente, que haya pluralidad. Y si ganan los liberales, si ganan los colorados, si gana el P+, se joden los demás en términos de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene más prédica el P+, en los jóvenes? Bueno, ganará el P+, digamos. Pero yo creo que no hay que temer a los partidos, al revés. Hay que meterse en la vida política. Claro. Hay que meterse en los partidos o crear nuevos, no importa. Cada uno tiene sus opciones en la vida, ¿verdad? Pero cuidado con eso de que porque es de un partido... claro, sí. Es otra forma de discriminación y una forma de idiotizarnos todos, digamos, claro, ¿verdad? Sí, de mantenerlos homogéneos. Sí, claro, ¿no? Y de verdad creo que con respecto tenemos que tener cuidado con eso, porque de repente yo entiendo que haya una animadversión, porque ¿qué pasa? Antes, o hasta ahora inclusive los partidos políticos quieren copar, digamos, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? No debemos permitir los copamientos, ¿verdad? O las imposiciones, ¿verdad? Pero si un partido determinado, digamos, tiene más influencia en un centro, en otro centro estudiante, otro. Y bueno, yo creo que la gran cuestión en esto es que la dignidad nunca deje de estar presente. Tanto de parte de nosotros como de parte de los que hoy tienen cargos de poder y que toman decisiones, ¿verdad? La dignidad es lo que vale y es lo que nos da de humano. Y eso va a depender del nivel de organización que se tenga. Claro. ¿Hay nivel de organización? Disculpame, te respetan. No hay nivel de organización, te jodes. Después tengo que ir a una pausa porque me están diciendo, después entramos en esto. Pausa y volvemos. Mientras tanto... Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente. Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, que el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarla a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Y qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos.
El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Este 15 de noviembre, Paraguay elige a sus autoridades municipales. Ejercer el voto, más que un derecho o un deber, es tu poder. Hoy en 30 minutos. No se los toca. Diputados defenderá a universitarios que protestan contra el rector. Que dé la cara y que renuncie. Que dé la cara y que renuncie. A esquivar estudiantes. El escondido rector de la UNA ya tiene su juego en internet. Estas y más informaciones como siempre a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Calidad en tu auto. Carga potencia y calidad en tu auto, ¿eh? Ya sabes que las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, este tema de la política, gente. A ver, ¿hay que hacer política o no hay que hacer política? Sea política en general o política partidaria también. Yo incluyo la política partidaria. Claro. ¿Qué decís? Bueno, para comenzar, hay algo que hay que dejarle bien en claro a la gente, que es la diferenciación de los conceptos, que son 2 conceptos diferentes, que es lo que es partido político y lo que es la política en sí. Nosotros como ciudadanos insertos en una sociedad estructurada, con Constitución Nacional y todo lo demás, ya somos personas políticas. Así es. La política, nosotros nacer en una sociedad así, ya es inherente a nosotros. Por lo tanto, nosotros siempre incentivamos a los compañeros a que primero conozcan los términos correctos y luego ejerzan su rol como ciudadanos, ya sea universitarios o ciudadanos dentro de la ciudadanos de la sociedad. Con respecto a los partidos políticos, sería demasiado sano inclusive para las personas que en una universidad o en un colegio se puedan debatir de manera constructiva y de manera que sea positiva lo que se diga en ese debate con respecto a los partidos políticos que nosotros tenemos. De hecho, sería demasiado importante que se den ese tipo de situaciones porque después, al salir de la universidad, es con lo que nosotros realmente nos encontramos. Ahí está la diferencia nada más. Una cosa es cuando los partidos políticos son tratados dentro de las universidades como temas.
Y otra cosa es cuando los partidos políticos son usados dentro de la universidad para ocupar cargos y que esos cargos respondan a esos intereses partidarios. Lo que hace es que los partidos políticos usen la educación como medio o como negocio de ellos. Y es eso lo que nosotros queremos evitar. Claro. Esa diferencia entre eso es lo que hace a nuestra lucha, la que hoy nos lleva. No, pero yo entiendo, por eso digo que no hayan copamientos ni nada por el estilo, pero que cada uno pueda explicitar sus ideas políticas dentro de la universidad, claro, ¿verdad? Y reivindicar cada uno su partido es absolutamente democrático y tiene que ver con la libertad. O sea, vos no tenés por qué esconder tu afiliación partidaria ni tus intereses partidarios. Lo que no es para mí es mucho peor, ¿verdad? Tener que disimular o decir, no, nosotros somos independientes o somos, qué sé yo, los pirulos organizados en el amor y la fe, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que ese sector responde al Partido Colorado, que los pirulitos enamorados son del PLRA, que no, o sea, que diga, sí, nosotros somos el centro, el movimiento nacional republicano del Partido Colorado, y nosotros somos el movimiento socialista con amor del PEMAS, qué sé yo, o sea, ¿por qué? O sea, o si no, al revés, armamos un movimiento múltiple donde somos, qué sé yo, la diversidad en acción, qué sé yo, ¿verdad? Pero hay que explicitar, gente, o sea, no podemos ser hipócritas. O sea, esa es una lucha demasiado importante en la vida, o sea, la dignidad y la hipocresía, ¿verdad? Una es la dignidad, que es algo positivo, y hay que mantener con dignidad las ideas de uno y defender con dignidad. Y no fomentar la hipocresía de que yo que tenga vergüenza de ser comunista o que tenga vergüenza de ser colorada. No, soy colorada y qué, digamos. Soy comunista y qué. Soy homosexual y qué. O sea, o sea, explicitemos y podamos debatir, ¿verdad? Sí, claro. Y confrontar sin ponernos máscaras. Lo que pasa, Mina, discúlpame, es que yo creo que se tiene una visión muy reduccionista de creer que la organización es solamente política. Claro, eso sí, no, eso categóricamente no. O sea, no es solo política. Solamente política. No solo partidaria. Además, política, pero no partidaria. Claro, nosotros yo personalmente tengo una idea una frase que suelo usar, que es: lo personal es político y lo político es personal. O sea, no podemos vivir escindidos como si tuviéramos una vida privada que fuera totalmente independiente de la vida pública, digamos. Claro. Y en esas cuestiones trabajamos nosotros, de que muchos colectivos que hoy en este país somos discriminados, juntamente traemos nuestra historia de vida, nuestras elecciones, nuestras formas de convivir, que no tienen que ver únicamente con un modelo de vida tradicional, digamos. Entonces, y de eso se trata la discriminación, ¿verdad? Y es preocupante que el Estado, porque se tiene la sensación de que las cuestiones de discriminación son personales. Y se ponen en discusión fundamentalmente cuando se relacionan con el afuera, con el Estado, con la mirada del otro y de la otra, cómo somos mirados, cómo somos tratados en los sistemas de salud, de educación. Eso te iba a decir, eso se traduce en todo. En todo. En todo, absolutamente en todo. Ahora, en relación al tema de hacer o no política, es toda una discusión que yo creo que tenemos que abordar en otro momento, ¿verdad? Porque lastimosamente no quiero que pase el tiempo, porque quiero saber qué va a seguir pasando. Es una discusión, digo, que les pongo en el tapete, porque de verdad tenemos que adentrarnos en ese tema. Pero en relación al tema de que se unen ahora, porque no solamente se unen lo público y lo privado, o sea, la educación privada, ¿verdad?, de los colegios privados,
de los colegios públicos que encararon ahora una lucha en particular, sino que también se sumaron los universitarios, es así, o sea, se puede decir que están en esta lucha, digamos, hoy día. Sectores de la educación privada, educación pública, digo, la parte secundaria, y también la parte universitaria, de ambos sectores, ¿es así? Sí. A ver, ¿quién me dice? En las marchas pasadas organizadas por los secundarios, los universitarios decidimos acoplarnos a la lucha. Uno, porque entendemos que el sector secundario es fundamental para la continuidad de la educación superior. Ajá. Entonces ustedes adhirieron a la marcha que era de ellos dos, digamos. ¿Está bien? ¿Es así? Claro. Es así fue, ¿verdad? Sí. Y lo del tema del rector ahora, digamos, ¿verdad? ¿Es exclusivamente universitario, perdón? ¿O también ustedes los secundarios pusieron entre las consignas el tema de la renuncia del rector? A ver cómo... Dentro mismo de las 6 consignas que las cuales hablábamos, no mencionamos la renuncia del rector Froilán Peralta, pero de cierta manera, cuando nosotros empezamos esto, nosotros no estábamos al tanto de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en la facultad. Pero de cierta manera, ahora mismo, yo te hablo personalmente, no habíamos sacado ni un comunicado todavía como organización, ¿verdad?, de cierta manera como representantes, pero en lo personal nosotros estamos apoyando a los universitarios, creemos que es justo lo que están haciendo, y aprovecho para decirte que, bueno, que esta tarde también estuvieron nuestros compañeros acompañándole a los universitarios en la Nacional, en la Universidad Nacional. Bueno, y concretamente, ¿cómo se llama? ¿Han conformado algún tipo de estructura, digamos? Porque yo sé que ustedes ya existen desde hace mucho tiempo, nunca me acuerdo, UNEPI, ¿verdad? Sí, así mismo. ¿Ustedes también existen como organización de colegios privados? La verdad que dentro mismo de los centros de estudiantes no existe uno general, podríamos llamarlo también dentro de la FENADES, que en su momento también Cristo Rey formó parte de la FENADES años atrás, pero después salió. Pero ahora, de colegios privados que yo estoy al tanto, no existe ninguno. Ahora, vos me preguntás si es que esto es una estructura. Bueno, ahora mismo nos hallamos trabajando en conjunto y bueno, no tenemos una denominación general diciendo... La unión se llama, no tenemos ahora mismo eso, pero sería interesante porque no plantearlo en algún momento, ¿verdad? La manera de continuar esto que realmente tiene que seguir si queremos esperar resultados, ¿verdad? No podemos solamente atenernos a una reunión con la ministra y esperar que de la noche a la mañana tengamos todo lo que queremos y también nosotros tenemos que dar algo al respecto, ¿verdad? Algo a cambio. Claro, claro. Por eso es interesante, a ver, ¿cuál es la idea de darle continuidad a esto? Porque, por ejemplo, hicieron esta marcha, al principio la ministra estaba un poco reticente digamos, no les dio mucha bolilla, ¿verdad? No, sí, unos días después de la primera sentata, también sería interesante contarte el porqué de la sentata, ¿verdad? Pero en Telefuturo creo que nos dice a nosotros desinformados que desconocíamos la realidad. Y yo creo ¿Quién dijo eso? La ministra Marta Lafuente en un primer momento. Yo creo que eso fue, de cierta manera, una equivocación y yo creo que ella asume después eso cuando semanas después, unos días después, dice no, yo apoyo lo que están haciendo los jóvenes, yo creo que es algo noble y loable y sacan comunicado diciendo eso, ¿verdad? Ahora, uno puede pensar que eso fue una decisión política y lo más probable es que sí, ¿verdad? Bueno, claro, no importa, lo importante es que tuvo que tuvo la predisposición. Y tuvo la predisposición, porque yo siempre digo, ahí está la primera ya victoria de ustedes. Bueno, la primera victoria es juntarse y organizarse, ¿verdad? La segunda, digo yo, es que las autoridades los reconozcan, porque de ningunearlo un poquitito, después tuvo que recibirle la ministra, ¿verdad? Y en tercer lugar, que ya empiezan a haber conquistas, por ejemplo, a nivel universitario, la renuncia, que el Consejo, digamos, por unanimidad haya pedido la renuncia, es producto de la presión. Claro, eso fue justamente lo que sucedió ayer en la universidad. Nosotros, cuando comenzábamos la mañana, estábamos con una decisión del Consejo Superior Universitario de cederle el permiso a Froilán Peralta en su ejercicio como rector durante las investigaciones. En el momento en que nosotros metemos presión con una fuerza que era la única la que nos quedaba, organizada con todas las facultades de la UNA e institutos, ellos no tienen otra opción que rever su postura y adherirse a nuestro pedido, que es solicitar la renuncia del señor Froilán Peralta. Claro. Pues te digo, ya empiezan a haber pequeñas o grandes conquistas. Además de eso, también solicitaron la reunión extraordinaria de la Asamblea Universitaria. Para el martes que viene. Sí, que si bien para nosotros no es garantía, nosotros le hicimos rever su postura. Gracias a esa presión que nosotros tuvimos con ellos, ellos revieron su postura. Si nosotros no hacíamos nada... ¿Cuál postura revieron?
Es que ellos iban a cederle nada más el permiso. Entonces nosotros lo que le hicimos fue forzarle a que se abra la investigación. Porque por a pesar de que para unanimidad, nosotros no es... No, por unanimidad en el Consejo Sí. tuvieron que tomar esa posición. ¿eh? Yo por eso creo que en la Asamblea, ¿ustedes creen que hay peligro de que alguien...? Es que no hay garantía. La cuestión de la Asamblea Universitaria es muy compleja, porque el Consejo Superior Universitario no es la Asamblea Universitaria. Son 14 personas de 38 que están en el Consejo Superior Universitario que también forman parte de la Asamblea Universitaria. No, pero en la escúchame, Asamblea yo de Universitaria verdad- son en total 62 personas. Ah, no, pero hay 38, ¿qué es lo que es? El Consejo Superior Universitario. Bueno, hay que explicar una cosa. La universidad en realidad tiene un orden de prelación de la Asamblea Universitaria en el que están 12 estudiantes representantes de una facultad cada uno, el rector, el vicerrector, los decanos de todas las facultades. ¿Esa qué? ¿Cómo se llama esa instancia? Esa es la Asamblea Universitaria, Ah, la Asamblea. donde hay docentes y no docentes. ¿En total son? Son 62 personas, 62 personas. de las cuales 14 personas son también miembros del Consejo Superior Universitario por ser miembros natos de ambas instancias. Ahora, si algo que a nosotros nos asegura que nosotros no tenemos garantía dentro de la Asamblea Universitaria es que si la Asamblea Universitaria realmente estaba decidida a destituirle, en su mayoría ya habrían convocado a una sesión extraordinaria. ¿Por qué no lo hicieron? Porque en realidad no tienen la cantidad mínima necesaria de miembros para solicitar esa reunión extraordinaria que es no la es que- mitad. Yo entendí que no lo hicieron porque ya está convocada por el Consejo. No, nosotros solicitábamos una convocatoria antes ya, desde antes ya se estaba solicitando. El Consejo Superior Universitario, si nosotros no presionábamos Sí, ayer, tampoco iban no a iba a hacerlo. solicitar Ahora- tampoco. ahora recién en eso Pero yo nosotros de nos verdad, encontramos ahora. yo no tendría duda. O sea, me En parece muy realidad, bien que se insista, ¿verdad? en realidad Obviamente. es un riesgo realmente muy grande para la Asamblea Universitaria no aceptar lo que nosotros estamos De pidiendo. verdad no Porque creo. el De rectorado... verdad no creo, pero puedo estar equivocadísima. Sería casi la primera vez. Pero bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y enseguida continuamos a ver, sobre todo también, bueno, el martes es la asamblea Sí. y ahí hay que ver si o ya hay una renuncia del propio Froilán, digamos, o ahí se abre recién el proceso, que eso sí sería enfriar un poco. Ahí tal vez ese también es la garantía. También eso es un problema, puede Sí. ser. Bueno, eso sí, lo de enfriar sí creo que puede ser un problema. Pausa y enseguida volvemos. Te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, con la gente que me gusta. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. En Joseph, vive la experiencia.
El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, ahora aprovecha tus sábados y disfruta en casa con Tigo Money. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral. Y descubrí todo lo que podés hacer. 0 guaraníes en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas y además tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo todo más fácil. Bueno, a ver, a partir de la marcha, porque realmente se dio la marcha estudiantil con esas consignas, ¿verdad? Que vos hablabas recién, en conjunto con los estudiantes públicos y privados, se adhieren los universitarios a estas consignas. Los docentes también, Los ¿verdad? docentes. Los padres. La mayoría de los gremios docentes y no todos. 3 gremios realmente importantes que fueron la UNE, la UTEP y la FEP. Ah, se unen también los gremios. Sí. Para Eso, por estas ejemplo, es consignas. histórico también. Inclusive los directores. Sí, inclusive No directores de todos. colegios católicos y Sí. no católicos se suman. Así mismo es. Algunos no tanto, ¿verdad? Claro, algunos no tanto porque al menos en los colegios públicos igual sufrimos represión y amenazas con descuento de puntos para los Sí, que se dan. participaban de las Sí. marchas y participaban, claro. Bueno, a partir de ahí se hace esta marcha y pasa esto, lo de la ministra, ¿verdad? Que finalmente sale y les recibe y se sienta ahí con ustedes. Un poco de más populista ya me pareció, eso te digo sinceramente, me pareció muy buena la actitud de cambiar posición, ¿verdad? Porque de decir que más o menos ustedes no saben nada de la realidad a recibir... Querer trabajar, o demostrar actitud de querer trabajar, ¿verdad? Eso me pareció bien, cambiar. Hay que cambiar cuando uno está equivocada, ¿verdad? Pero ahí sentarse ya con ustedes, igual a igual, y la florcita me pareció un poco cursi. Actuado, un poco, por sobre claro, todo. actuado, por eso es medio cursi. Pero vamos a tomar la parte positiva, que es que finalmente salió, les reconoció. Ahí hubo una reunión el martes. Sí, Ayer. El martes, sí, ayer, ¿verdad? Sí, una primera reunión. Claro, y en esa reunión, digamos, ¿por qué solamente los del Cristo Rey y no todos? O sea, o un representante y uno, o dos y dos, qué sé yo. A ver, ¿qué Y pasó? es importante también rescatar, ¿verdad? De que nosotros en la reunión de ayer no fuimos, y eso se puede verificar, como estudiantes de Cristo Rey en el sentido que nadie llevó una insignia diciendo acá estamos los Cristo Rey. Nosotros queremos marcar presencia, queremos de cierta manera demostrar que el sector privado está presente. No, nosotros ahí nos íbamos de cierta manera representando lo que fue la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, no como institución Cristo Rey. Sí. Ahora, se malinterpretó de cierta manera y también pedimos las disculpas correspondientes, ¿verdad? Y ahí también reiterar de nuevo nuestras disculpas a la UNEP y por sobre todas las cosas. Primero por la falta de comunicación que hubo que generó ese malentendido, ¿verdad? Entonces también aprovecho de nuevo para disculparme contigo, Daisy. Y ya nos hemos arreglado y hemos de cierta manera comprometido a seguir con esta lucha por la educación. O sea, eso fue de cierta manera un tropiezo más o menos. De hecho que... Porque a ver, ustedes se molestaron un poquito. Claro, o sea, de hecho que desde el momento en que las organizaciones estudiantiles del sector público empezamos a apoyar la marcha, era con la consigna de la unidad estudiantil y de que todos íbamos a ser parte, ¿verdad? Así es. Y justamente por esa falta de comunicación y organización que hubo en esto, es que todos pensamos el domingo cuando estábamos diciendo el martes la reunión, donde nos encontrábamos, cómo nos vamos, entonces salen, o sea, dicen así, bueno, los 9 chicos de la organización de la marcha son los que vamos a estar, ¿verdad? ¿Quién y, dice? Uno de los organizadores, organizador. claro. Y entonces decimos, pero ¿por qué, verdad? Todos apoyamos como para que todos podamos ser parte del proceso. Sí. Y justamente sin obviar la representatividad que tienen las organizaciones estudiantiles a nivel nacional inclusive, y sin obviar el apoyo también que recibieron de parte de las mismas. Y la experiencia que llevamos a cabo justamente en las mesas de diálogo con el ministerio. Porque cabe recalcar también que esta marcha no fue la primera marcha nacional y tampoco esta mesa de diálogo fue la primera. O sea, nosotros, al menos como organizaciones estudiantiles, ya venimos trabajando en mesas de diálogo con el ministerio hace un año. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eran mesas de diálogo teatro.
Sí, eran mesas de diálogo de teatro, mesas en las que nosotros nos íbamos, ellos imponían su voluntad, lo que ellos querían para nosotros y en realidad no pasaba nada. Luego salían talleres de formación para los jóvenes y quedaba en eso. Al final nunca recibíamos una respuesta concreta y es por eso que al menos nosotros como organización dijimos basta y rompimos mesa de diálogo con el MEC. Y nos sumamos a la marcha con la consigna de que si queremos mesa de diálogo tienen que ser mesas de diálogo pero con acciones concretas. Entonces nosotros el martes vinieron compañeros de Paraguarí, de Alto Paraná y por el departamento de Cordillera me presenté yo. Estuvimos con la intención de ingresar a esas mesas justamente, con la ministra, con los compañeros de Cristo Rey y bueno, dijimos tenemos que entrar, ¿verdad? Estamos representando a todos los 30.000 estudiantes dentro de la organización y llegamos y nos preguntaron si ustedes tienen que entrar. No, vamos a consultar. Se fueron, consultaron con los compañeros y dijeron, en realidad, solamente los 9 chicos de Cristo Rey, más la representante del Colegio de República de Colombia, son los que vamos a estar en esta mesa. Y nosotros así... ¿Pero quién dijo eso? Un señor que estaba en la puerta, o sea, que entró y salió. Claro. O sea, era... ¿Vos sí estuviste? ¿Vos estuviste? No, sí. Fue una decisión porque ya se había dicho en un momento y se fue comunicado. ¿Quién les invitó? ¿La ministra les invitó para el martes o no, ustedes nosotros le citamos a la ministra y esa carta que le citaba estaban los 11 firmantes. Entonces la carta decía, los 11 firmantes te citamos a vos, ministra Marta Lafuente, a que te reúnas con nosotros el martes 22 de septiembre, ¿verdad? Y bueno, y la condición de eso fue los 11 firmantes más la ministra y su equipo técnico y nosotros le llevamos a nuestro director del colegio que es Ezequiel Zárate, economista, y bueno, también a unos escribanos para convalidar el tema, ¿verdad? Y bueno, siempre dejando en claro que esta iba a ser la primera mesa de diálogo en el sentido de que íbamos a formar la base para que una vez que tenga algo sólido, de cierta manera, invitarles y otra vez reitero nuestras invitaciones para la nueva mesa de diálogo del martes siguiente a la UNEP, a la FENAES y demás organizaciones que se quieran sumar para trabajar, porque de cierta manera trabajar solos nunca va a llegar a nada y trabajar juntos yo creo que va a dar resultados concretos. Claro, y justamente en esa decisión que ellos tomaron fue la que le indignó a nuestros compañeros y por sobre todo el interior justamente porque ellos viajaron al menos de Alto Paraná 6 horas, toda la madrugada sin dormir para estar en esa mesa de diálogo, hacer presente la opinión del interior, ya que muchas veces escuchamos que dicen somos la voz de los sin voces. Entonces ellos decían, nosotros estamos organizados, queremos que nos escuchen y realmente si llamamos a la unidad estudiantil tenemos que estar todos. Claro. Pero claro, o sea, luego de que no pudimos entrar, obviamente nos retiramos con los compañeros y ellos totalmente indignados también por no poder entrar en esas mesas, dijeron, esto no me representan, ¿verdad? Y dijeron así los chicos en los grupos de WhatsApp, porque la UNEPI está en 14 departamentos de esta región, y todos los chicos estaban diciendo, che, pero ¿cómo no le van a dejar entrar a los de los colegios públicos, verdad? Y estábamos diciendo, claro, no puede ser, si llamamos a la unidad estudiantil desde el primer momento, todos tenemos que estar. Y todo bien con que los chicos hayan sido desde la iniciativa para la marcha, pero todos tenemos que ser partícipes, ¿verdad? Y justamente eso es algo que estuvimos hablando ayer con los compañeros de Cristo Rey en una mesa luego de la mesa de diálogo del ministerio. Convocamos a una reunión de ambas organizaciones, sí, de la MNSPP y de la UNEPI para aclarar lo que pasó y ver realmente qué es lo que nosotros estamos buscando y ver realmente si es que vamos a trabajar o no en conjunto. Claro. Tengo que dar una brevísima pausa y justamente ya después tenemos que cerrar. Así que digamos, bueno, a ver, ¿cómo poder continuar esto de la mejor forma? Claro. Y no hacer que ni las autoridades ni nadie divida, digamos, esta lucha este inicio de unidad tan importante? Y aunque sea ver hasta qué punto pueden hacer unidades de acción o conformar o no algún tipo de estamento donde se puedan decidir las cosas en conjunto. Pero ustedes obviamente dirán luego de la pausa. Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Mi amor, mira, Tigo Money me acaba de hacer un regalo. Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón.
Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GR Fit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o bitback. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Esta noche, en 30 minutos. No es un juego. La asfixia puede causar severos daños cerebrales. Tenemos que a partir de 6 minutos sin oxígeno el cerebro sufre ya daños considerables a partir de 12 minutos, daño irreversible, y a partir de 12 minutos ya es muerte cerebral. No los dejen sin TV. Defensa al consumidor denuncia presunta falta grave contra usuarios. Podemos de oficio determinar o accionar en el de una publicidad engañosa. Estas y otras informaciones, como siempre, a partir de las 23:30 para que usted vaya a la cama bien informado. Mi nombre es Jorge Galeano. Les espero. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, y como siempre, el riquísimo Café Mayo nos convoca a algo que me encanta, y me encanta la consigna de Café Mayo, que es charlemos, que es justamente lo que hacemos en esta mesa y lo que están haciendo ahora los jóvenes, el poder charlar sobre qué es lo que se debe hacer y sobre todo de repente malentendido que hubo entre los sectores de la educación privada y los sectores de la educación pública. Ojalá que efectivamente esto se pueda superar, claro, se charle y se siga adelante, porque si no pierden ustedes y perdemos todos en realidad como sociedad si ustedes se dividen, ¿verdad? De hecho que justamente nosotros por eso hablamos con los compañeros y bueno, pusimos todos los puntos sobre la mesa, llegamos a una conclusión de que tenemos que luchar por la unidad estudiantil y así también si luchamos por la unidad estudiantil entonces obviamente las organizaciones no pueden dejarse de lado y claro, el nivel de representatividad que tienen tampoco, entonces justamente ayer estuvimos en una mesa con todos los organizadores y los representantes que vinieron del interior conversando y llegamos a la conclusión de que fue un malentendido, fue falta de comunicación nada más, pero que obviamente si estamos en la unidad vamos a seguir trabajando juntos. Y a ver, de parte de ustedes. Efectivamente, unas sinceras disculpas realmente porque fue un inconveniente que como bien decías, o podía hacerse más grande o podía cesar en ese momento. Y nosotros cortamos raíz a ese problema y nos comprometimos de nuevo y reiteramos nuestro compromiso con todos, no solamente con la UNEPI, sino con las diversas organizaciones que se van sumando y que son necesarias y son indispensables a la hora de trabajar, como son los universitarios, como son los docentes y los padres, por sobre todas las cosas. ¿Hay alguna posibilidad, digo, porque si bien es cierto, lo que en la pausa inclusive decían, que a veces es muy burocrático este tema de formar una mesa coordinadora y que la mesa coordinadora vaya al diálogo y
Pero el problema es que, ¿cuál es la otra alternativa para algún tipo de organismo, digo, de comunicación? Tiene que haber entre los sectores universitarios, el sector público y el sector privado de la educación algún tipo de coordinación, ¿verdad? Para que no suceda más este tipo de malentendidos, digamos, ¿verdad? O aunque no sea malentendido, aunque no haya sucedido esto, para poder coordinar o más acciones, más consignas, etcétera, etcétera. ¿Hay posibilidad? ¿Ustedes los universitarios qué piensan? Claro que sí. Las organizaciones estudiantiles siempre se basaron en la participación popular, por decirlo de una manera. Yo creo que este tipo de malentendidos siempre pueden suceder. Lo importante es solucionarlos a tiempo, que haya una comunicación fluida entre todos y por sobre todo, cuando hay voluntad, siempre se logran las cosas. La unidad siempre depende, como ya dije, de la comunicación. Por lo tanto, eso es lo que no debemos perder cuando tratamos de organizarnos entre compañeros de distintos sectores, porque para nosotros es indispensable mantener esa relación entre secundarios y universitarios, porque es lo que da, es un hilo, son parte de un mismo hilo. Entonces, yo creo que sí se puede dar sin ningún problema. Ahora, este tema de sentarse o no en las mesas de diálogo, hablaba con tu compañero, que no me acuerdo si era, yo hablo con tanta gente de los nombres, que no me acuerdo apenas del mío, digamos. Pero es Nicolás Pereira. ¿Con Nicolás fue? Creo que sí. Creo que fue con Nicolás, sí. Y le decía a ver, dentro de las cuáles son las consignas, y ahí todo esto que vos decís, el kit, la situación de los colegios, bueno, todas estas varias consignas que ustedes tienen, ¿verdad? Pero lo que sería interesante es, así como los universitarios tienen, aparte de un montón de consignas, autonomía universitaria, bla, 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 que yo no sé cuántas son, miles, ¿verdad? O varias. También hay cuestiones de corto plazo, o sea, que renuncie Froilán, digamos, o que se vaya, ¿verdad? Porque hay un caso especial. Dentro de las consignas de ustedes, tendrían que ver ustedes para probar, no solamente probar, sino que comprobar esa buena voluntad por parte del gobierno. Alguna cuestión, qué sé yo, que le arreglen el techo al colegio Victoria, que te digo cualquier estupidez, ¿verdad? Pero algo, así, 2 o 3 cosas de urgencia, para que hayan algunas cuestiones, porque si no las mesas de diálogo se vuelven tediosas, ¿verdad? Y se filosofa, que también es importante filosofar, ¿verdad? Claro. Pero digo, también es importante, son importantes las conquistas, sobre todo concretas y necesarias. Entonces, qué sé yo, ya sillas para tal colegio del interior, no sé, algo, no sé. De hecho que nosotros en una conducción nacional, que es donde se reúnen los representantes de cada departamento, decidimos empezar una campaña que se llama UNEPI Reclama Educación. La campaña consiste en la inclusión de 3 libros de texto dentro del kit escolar del año que viene, porque decimos que estamos cansados de ser copiadores compulsivos y que copiar no es aprender. Queremos libros que nos enseñen, que nos ayuden a analizar, a debatir, a realmente entender lo que estamos copiando y dejar de perder horas y horas de clase justamente copiando contenidos de la pizarra. Y hoy decimos basta y instamos a la voluntad realmente de nuestros gobernantes a que incluyan estos 3 libros y así demuestren con hechos concretos. Así es bien concreto. Claro. Próximo presupuesto, 3 libros. Ah, no, 3 no vamos a dar 2, bueno, conseguimos 2 en vez de 3, pero digo, hay que colocar consignas concretas, gente. Sí. Mismo porque eso te levanta el ánimo, vos podés hacer un balance de lo que conseguiste. Y en segundo lugar, porque de verdad la idea es ir solucionando los problemas. Claro. Se me fue el tiempo, me gustaría compartir de verdad toda la noche con ustedes, que tenemos que brindar, porque siempre al final brindamos y obviamente eso hace que le demos fuerza con la voz y con la palabra a lo que cada uno de los invitados quieran. A ver, empezamos con Álvaro. ¿Brindamos por qué, Álvaro? A ver. Yo brindo por una sociedad que sea capaz de construir ciudadanía, donde seamos capaces y que las diferencias nos revitalicen. A ver, brindamos por un salud por Álvaro. Bueno, a ver, brindamos por qué. Bueno, yo quiero brindar por el proceso de cambios, por el proceso de lucha estudiantil que tenemos nosotros, que comenzó años atrás ya con compañeros y que ahora están continuando con nosotros y que quizá el día de mañana continúe con otros compañeros. Por eso quiero brindar y que llegue siempre a buen término. Muy bien, brindemos por eso entonces. Yo brindo por la esperanza que se generó de nuevo el 18, por la confianza que tiene que haber siempre y por sobre todo por la unidad. Yo brindo por la unidad entre todos. Muy bien, por la unidad. Y bueno, yo brindo porque la lucha estudiantil siempre continúe,
porque realmente todos los estudiantes se sumen a esta lucha y que se den cuenta que el cambio empieza por nosotros y los jóvenes somos el presente, porque hoy en día vemos jóvenes muy apáticos que dicen que no vas a conseguir nada, y yo les insto a todos los compañeros realmente a que luchemos, porque la educación empieza y se aprende más fuera de los colegios y queremos que eso cambie, y brindo por una educación que realmente nos enseña a pensar y no a obedecer. Muy bien, brindamos por todo esto. Gracias por acompañarnos esta noche. Ya saben, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 acá por Red Guaraní, y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio Mil. Chao, chao, brindamos por ustedes. Te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se cae. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos.